El Consejo Galáctico estaba lleno de risas. Rey Orias, del Imperio Sandor, tuvo un problema grande. Su hija, la princesa Lyra, no era lo que nadie se esperaba de un cabello real que tuviera la piel verde pálido, ojos plateados que brillaban en la oscuridad y el cabello que brillaba como polvo de estrellas. Pero no era solo su apariencia lo que molestaba a la gente, que Lyra tenía poderes extraños, poderes que nadie entendía, poderes que asustaban a la gente, y los poderes más importantes que la convirtieron en la última persona con la que alguien quería casarse o asociarse con. Cain Orest siempre habían sido quería una hija fuerte y hermosa que pudiera honrar su nombre. Pero Lyrodest, el momento en que nació, pareció hacer lo contrario. Tenía un regalo. O hizo que todos a su alrededor se sintieran incómodos de que pudiera comunicarse con animales, e incluso Raid. Tiene una habilidad que la hizo aún más extraña. En un mundo donde el poder era todo lo que podía ser, influir y controlar las mentes era peligroso, y no era un rasgo que el rey quisiera para su cabello. El Consejo Galáctico se rió a expensas del rey. El rey Orius era poderoso, pero ni siquiera él podía arreglarlo. El problema que presentaba su hija. Sus asesores le habían estado diciendo durante años que la casara con alguien que quisiera llevarla lejos del palacio, lejos de su vista, pero nadie quería casarse con Lyra. Todos los pretendientes tampoco la rechazaron, por miedo a sus poderes, o simplemente porque no era la princesa perfecta que esperaban. Ories estaba cansado de lidiando con su hija, la presión constante del Consejo Galáctico para encontrar una manera de arreglar a su hija Wei. En él tenía una última opción. Un embajador humano llamado Raylan Carter. Raylan había llegado a Shander para discutir los tratados de paz entre las colonias humanas y el imperio. El rey vio una oportunidad. Podría darle Lyra a este humano como regalo y deshacerse de ella. En el proceso al consejo le parecería gracioso y tal vez dejarían de burlarse de él por sus fracasos como padre, al que llamó el rey para que Raylan se encontrara con él en las cámaras reales. Raylan era un hombre alto y serio, conocido por sus habilidades diplomáticas. Había estado en muchas misiones por toda la galaxia y no se sorprendió fácilmente por lo extraño culturaus alienígenas. Pero cuando entró en las cámaras reales, no esperaba hacerlo. Una petición tan inusual. El rey Orius se recostó en su trono. Presumido, míralo a la cara. Embajador Carter, comenzó con su voz profunda. Tengo una petición que estoy seguro de que encontrarás interesante. Raylan levantó una ceja sintiendo algo. Andaba mal, pero mantuvo la compostura. ¿Qué es? Su Majestad el Rey sonrió. Quiero que tomes a mi hija, la princesa Lyra, a tu cargo. Ella es difícil de administrar y creo que ella podría aprender mucho de alguien de su experiencia. Los ojos de Ron se abrieron ligeramente, pero no mostró su sorpresa. ¿Tu hija quieres que la lleve? Miró a la princesa sentada en silencio al lado. Los ojos plateados del rey Lyra se encontraron con los suyos y por un momento sintió un extraño escalofrío. En su espina dorsal había algo en ella, algo que él no podía ubicar del todo. Pero no era lo que el rey había dicho, sino la forma en que ella lo lavó intensamente y sin miedo. Cain Orias se rió oscuramente, claramente divertido por Rans vacilación. Sí, quiero que la lleves. Ella es problemática. Tal vez puedas encontrar un lugar en tus colonias humanas, o tal vez ella te sea útil. Ella es bastante especial. Ves a Raylan parado silencioso por un momento, procesando la solicitud que había viajado a través de las estrellas para negociar la paz, para no convertirse en un guardián de una princesa que nadie quería. Pero al mirar hacia atrás a Lyra, notó algo inusual a pesar del aire extraño a su alrededor.
Había una tristeza en sus ojos, una soledad que lo hacía sentir un tirón en su pecho. Ella estaba claramente incómoda con la situación, pero la cara no mostraba ira, solo resignación. Ella solo estaba esperando algo. Tal vez alguien se fije en ella. Me temo que no entiendo a Raylan, dijo lentamente. ¿Por qué querrías despedirla? Ella es tu hija. La tal expresión se volvió fría. Ella es una carga. Ella no encaja en el papel que tenía planeado para ella. Ella no tiene lugar en esta imperio. Él miró a Lyra como si estuviera nada más que un inconveniente. Quizás tengas más éxito con ella que yo. Ella no es mi problema. Ilan sabía que había más en esto de lo que el rey estaba dejando ver, pero no estaba en condiciones de pedir más preguntas. Él estaba aquí para hacer su trabajo, y una solicitud de un rey no era algo que uno pudiera rechazar fácilmente. Aún así, sintió inquieto por llevarse a Lyra, especialmente después de las duras palabras del rey. Lyra se puso de pie. De repente, rompiendo el silencio tenso, ella habló por primera vez en la reunión. No necesitas llevarme, ella dijo en voz baja, que no soy alguien con quien necesites lidiar. Su voz estaba tranquila, casi sin emociones, pero Raylan podía escuchar el dolor debajo. Ella ya se había resignado a una vida de ser no deseada. Raylan no sabía por qué, pero sus palabras despertaron algo en él, a lo que se volvió en el rey. La tomaré, pero no la trataré como una carga. Rey Oros apenas asintió, ya dirigiendo su atención a otra parte. Había terminado con esta conversación. Él había tomado su decisión. El consejo se reiría y Lyra se iría. Raylan, sin embargo, no estaba seguro de si él había tomado la decisión correcta, pero algo le dijo que necesitaba averiguarlo. Cuando salieron juntas del palacio, Lyra mantuvo la mirada fija en el futuro, sin hablar con Raylan. Los dos estaban a punto de entrar en un nuevo capítulo. Ninguno de los dos había esperado la sorpresa humana. Raylan Carter se sentó en silencio en el pequeño transbordador mirando por la ventana a las estrellas. Había dejado el gran palacio de Xandor, detrás de la risa de los galácticos en consejo, aún resonando en sus oídos. El rey prácticamente había puesto a su hija, la princesa Lyra, a su cuidado con una actitud fría y casual. Raylan había pensado que sería solo otra misión diplomática, pero la realidad era lejos de ser simple. Mientras el transbordador se adentraba más en el ferrocarril de la galaxia, sintió una extraña tensión en el aire que miró en Lyra, sentada frente a él. Ella no había dicho una palabra desde que salieron del palacio. Ella la miraba por la ventana en ojos plateados, reflejando las estrellas como si estuviera buscando algo allá afuera, en el espacio. Infinito, su piel verde pálida parecía brillar suavemente a la tenue luz de la lanzadera, y su presencia silenciosa se sentía extrañamente inquietante. Raylan esperaba que una princesa estuviera llena de gracia, encantos y elegancia, pero Lyra era diferente. Había una frialdad a su alrededor, un aire del Gwyn que había sido abandonada y olvidada. Pero no era solo su apariencia, era la forma en que se mantenía protegida y distante. Era como si hubiera renunciado a esperar amabilidad de nadie. El silencio entre ellos era espeso y Raylan no sabía cómo romperlo. No estaba acostumbrado a esto. Era diplomático, hábil para hablar con cualquiera, sin importar su especie o antecedentes. Pero Lyra era, a diferencia de cualquier persona que había conocido, no le habían dado instrucciones sobre cómo manejarla, y el rey lo había logrado claro que Lyra era más un problema que una princesa. ¿Qué quieres de mí? La voz de Lyra rompió el silencio, y Raylan se volvió hacia ella, con su plataojos cerrados con los suyos, y por primera vez, ella no lo miraba con la misma mirada fría y distante. Que había algo vulnerable en su mirada. Raylan parpadeó sorprendida. ¿A qué te refieres con él?, le preguntó con voz más suave de lo que pretendía. Estás aquí porque mi padre no quiere. Estás aquí para llevarme.
pero no te pertenezco. No soy un problema. Puedes arreglarlo. Lyra dijo en voz baja, que su voz estaba tranquila, pero Raylan podía escuchar el tristeza detrás de sus palabras. Raylan no sabía cómo responder. Nunca había tratado con alguien que habló con tanta franqueza sobre su dolor. Fue incómodo para él, pero él no podía ignorar la verdad en sus palabras. Se suponía que debía llevarla a las colonias humanas, donde probablemente lo harían encerrado en algún palacio o olvidado por completo. La idea lo inquietaba, pero no podía explicarlo. ¿Por qué no estoy aquí para arreglarte, Raylan?, dijo finalmente. Su tono honesto. No soy tuyo padre, y yo no soy tu enemigo. Lyra apartó la cara de él, mirando las estrellas de nuevo. Ella no responder. Raylan pudo decir que no le creía, que había sido lastimada demasiadas veces antes como para confiar en nadie. Especialmente a un humano le habían dicho que ya era una carga. Pero cuanto más la observaba, más se daba cuenta de que la verdad era mucho más complicada. Lyra no era una carga, era solo alguien que había sido abandonada por todos, incluida la suya propia. Padre. Mientras el transbordador continuaba su viaje a través del espacio, Raylan no podía dejar de pensar en el LRA. Había algo en ella que le hizo querer protegerla. Algo que le dijo que ella no era el monstruo que todos creían ella fuera. Pero ¿qué podía hacer él? Él era solo un diplomático. Nada especial. Él no estaba equipado para cuidar a una princesa, especialmente a una que era tan diferente de todo lo que sabía. Que pasaban las horas y ellos finalmente llegó a la colonia humana, donde se suponía que Raylan llevaría a Lyra en la colonia. Era un pequeño puesto avanzado en el borde del espacio controlado por humanos. Era un lugar tranquilo donde diplomáticos, comerciantes y exploradores reunidos. Raylan había estado aquí muchas veces, pero esta vez se sintió diferente. No solo venía a negociar la paz o firmar un tratado. Esta vez traía a alguien que necesitaba ayuda, a alguien que había sido abandonado y olvidado por su propia gente. Lyra bajó del transbordador y sus ojos escanearon el alrededores desconocidos. Ella no miró a Raylan, no lo reconoció en absoluto. Era como si ya se estuviera preparando para quedarse sola. De nuevo Raylan sintió una punzada. Le había prometido al rey que la llevaría a esta tranquila colonia. Pero él no quería simplemente dejarla aquí para ser olvidada como todos los demás habían hecho. Él no podía mostrártelo. A él alrededor. Raylan dijo que, tratando de sonar más confiado de lo que sentía, estarás a salvo. Uy, nadie te hará daño. Lyra no respondió ella. Solo lo siguió mientras ellos caminé por el pequeño asentamiento, los sonidos de los trabajadores y comerciantes de la colonia llenando el aire. De la gente no pareció darse cuenta de que la extraña princesa resplandeciente caminaba a su lado. Para ellos, Lyra era solo otra alienígena, pero Raylan podía decir que Lyra Noela estaba fuera de lugar en un mundo donde la gente tenía que lidiar con sus propios problemas, y ella era solo una sombra de algo que a nadie le importaba. Después de caminar un rato, Raylan se detuvo en una pequeña casa en el borde de la colonia. Era modesto, nada lujoso, solo una casa sencilla donde Raylan había hecho arreglos para que se quedaran mientras él averiguaba qué hacer al lado. Se abrió la puerta y una mujer humana lo saludó. Una cálida sonrisa. La embajadora Carter, la mujer dijo con voz alegre, que os traigo compañía. Veo que Raylan asintió con la cabeza mirando a Lyra. Esto es princesa Lyra. Ella se quedará aquí por un tiempo. La sonrisa de la mujer se desvaneció ligeramente mientras miraba a Lyra. No era miedo, sino incertidumbre. Raylan podía verlo. Lyra quedó allí, silencioso y frío como siempre. Raylan sintió un gran peso en el pecho. Él no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer con ella,
y no tenía idea de cómo hacer que ella confiara en él. Pero una cosa era el futuro de Clear Lyra estaba en sus manos ahora, y Raylan no. Estaba seguro de estar listo por esa responsabilidad. Una fría bienvenida. Raylan y Lyra entraron en la pequeña casa. La puerta se cerró crujiendo detrás de ellos. El aire adentro era cálido, pero el silencio entre ellos estaban fríos, como una densa niebla, que ninguno de los dos sabía cómo romper. Raylan podía escuchar el suave zumbido del sistema de aire y los sonidos distantes de la colonia afuera, pero todo eso importaba para él. Ahora era la princesa parada rígidamente a su lado. Los ojos de Lyra escanearon la habitación, su mirada aguda pero distante. El ano parecía impresionado por el mobiliario sencillo. Un sofá desgastado, un comedor pequeño, la mesa y algunas sillas esparcidas por la casa no eran mucho, pero era seguro, estaba tranquilo. Era el último lugar donde alguien esperaría encontrar a una princesa que fue abandonada por su propio padre en en casa. Raylan dijo que hacía todo lo posible para sonar acogedor con su voz. Sentía antinatural, como si estuviera hablando con un extraño en lugar de con alguien que necesitaba ayuda, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. A situar en torno a Lyra. Ella era diferente. Ella era tan cautelosa, tan distante, y eso hizo Raylan. Se sintió insegura de que Lyra no respondiera. Simplemente caminó hacia la ventana y miró fuera. Sus manos descansaban a los lados, los dedos temblaban levemente, pero ella rápidamente ocultó el movimiento. Era como si no quisiera mostrar debilidad. Raylan la miró por un momento insegura. ¿Qué hacer a continuación? Estaré en la otra habitación, si necesitas algo. Él dijo, su voz más tranquila. Esta vez, Lyra no se volvió para reconocerlo. Ella no necesitaba que Raylan sintiera la frialdad entre ellos, como un muro invisible que se había construido en el momento en que salieron del palacio. Suspiró y entró en el pequeña área de cocina. No tenía nada de especial en el lugar. Era funcional como la casa en sí. A Raylan no le importaban mucho los detalles. Sus pensamientos seguían volviendo a Lyra. Sabía que había sido abandonada. Pero él no sabía por qué ella era una princesa. Su padre debería haberla cuidado, sino que la habían despedido a una colonia remota que tuvo que valerse por sí misma. Raylan no pudo entenderlo. Él no podía entender por qué alguien le haría eso a su propio hijo, mientras Raylan estaba parado en el mostrador preparando algo. Y en pal de comer, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer alta y vestida con el uniforme de la colonia entró en la casa. Miró a Raylan con expresión neutral, pero sus ojos parpadearon hacia Lyra, que aún estaba parada junto a la ventana. Embajadora Carter. La mujer dijo que su voz era educada pero firme. Me dijeron que traerías a la princesa, que no la esperábamos. Oigan. Raylan se dio la vuelta frunciendo el ceño. Ella no está aquí para una visita formal. Ella se quedará conmigo por un tiempo. Los ojos de la mujer se movieron inquietos. Por supuesto, yo no estaba esperando que un invitado real llegue sin previo aviso, pero la gente aquí no está acostumbrada a tales visitantes. Raylan sabía a qué se refería la gente de la colonia. Tenía sus propias vidas, sus propias preocupaciones. No estaban interesados en la política real de planetas distantes. No tenían motivos para preocuparse por la presencia de Lyra. Y Raylan no tenían intención de obligarlos, pero también sabía que esto no iba a ser fácil situación. Entiendo. Raylan respondió con voz tranquila. Me aseguraré de que Lyra se quede fuera del camino. La mujer asintió, pero su mirada se detuvo en Lyra. Ella todavía estaba de pie junto a la ventana, su espalda recta, su postura fría. Los ojos de la mujer se estrechó un poco antes de darse la vuelta y salir de la casa sin decir una palabra más. Raylan permaneció en silencio por un momento. Yendo a Lyra. Ella no se movió. Ella ni siquiera parpadeó. Ella estaba completamente quieta, como si ella había construido un muro a su alrededor
para mantener a todos afuera. Era algo extraño presenciar a la mayoría de la gente cuando llegaron a un nuevo lugar. Trataron de explorar para sentirse cómodos. Sin embargo, Lyra parecía querer para mantenerse lo más alejado posible de todo. Raylan se acercó a ella, de pie junto a la ventana, su voz suave. «Va a estar bien», dijo, aunque no estaba seguro de si se lo estaba diciendo a ella o a sí mismo. «No responde. Y punto». Su mirada seguía enfocada en las estrellas lejanas. Su rostro ilegible, pero Raylan pudo ver algo en sus ojos. Era dolor, una profunda tristeza dolorosa que ella no quería mostrar, que él podía sentirlo en el aire, entre ellos pesado y sofocante. «Sé que no confías en mí». Raylan continuó sus palabras despacio y deliberado. «Pero no voy a hacerte daño. No tienes que tener miedo aquí». Lyra finalmente volvió la cabeza, pero solo un poco. Ella lo miró por el rabillo del ojo y sus labios presionaron estrechamente juntos. «No tengo miedo». Ella dijo que su voz era plana. «Simplemente, no me importa la de Ronald». Corazón se hundió. Él no sabía qué decir. Él podía decir que ella lo estaba excluyendo. Él no quería estar aquí. Ella no quería estar con él. Ella no quería que nadie se preocupara por ella. «Te dejaré en paz por ahora». Raylan dijo que su voz apenas por encima de un susurro. Lyra asintió una vez todavía, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Raylan se volvió y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Se sentó en el sofá con la mente acelerada. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Lyra no quería ayuda. No quería ser salvada. No quería que a nadie le importara. Para Raylan no podía simplemente dejarla aquí. No podía simplemente alejarse como todos los demás. No estaba seguro de cómo ayudarla. Pero una cosa estaba clara: no iba a renunciar a la fuerza secreta de Lyra. Los días que siguieron se sintieron pesados para Raylan. Había hecho todo lo posible para que Lyra se sintiera bienvenida, pero no importaba lo que hiciera. En ella permaneció distante, fría y silenciosa. Ella no quería su ayuda. Ella no quería. Era como si ella estuviera encerrada dentro de sí misma, prisionera de sus propios pensamientos y recuerdos. Rom no podía entender por qué ella lo alejó tanto, que era una princesa, una realeza, y sin embargo parecía tan sola. Cada día que se quedaba en su habitación casi nunca salía, excepto por breves momentos, en los que salía a comer o a mirar por la ventana perdida en sus pensamientos. Raylan nunca la empujó a hablar, pero le frustraba que quisiera abrirse paso para que ella lo entendiera a lo que estaba pasando en su cabeza. Él quería ayudar. Era tarde una noche cuando las cosas finalmente empezaron a cambiar. Raylan estaba sentado en la mesita, limpiando su desintegrador. La única tarea real que mantenía sus pensamientos seguían volviendo a Lyra, preguntándose qué estaba haciendo. Justo cuando estaba terminando, escuchó un sonido proveniente de la habitación al final del pasillo. Al principio fue suave, como un susurro en el aire que escuchó con atención, su corazón acelerado. El sonido volvió. Esta vez estaba claro que era una voz, un débil grito de dolor. El primer instinto de Ron fue levantarse y ver cómo estaba. Pero mientras él se paraba y caminaba hacia la puerta, dudó qué pasaría si ella no lo quería cerca. ¿Qué pasaría si él no quería que nadie supiera cómo se sentía realmente? Él abrió la puerta lentamente, entrando al pasillo, y el sonido de sollozos se hizo más fuerte. Era Lyra. Ella estaba llorando, su voz rota y cruda. Corazón de Ron Oct. Él sabía que ella era sufriendo, pero él no esperaba esto. Caminó hacia su habitación, haciendo una pausa justo afuera de la puerta. Los sollozos continuaron y Raylan sintió una ola de culpa por encima de él. Él no quería invadir su privacidad, pero no podía simplemente dejarla. Y, sin llamar, abrió la puerta. Lyra estaba sentada en el suelo.
ese brazos envueltos fuertemente alrededor de sus rodillas, su rostro enterrado en sus manos. Ella no lo escuché entrar por un momento. Raylan se quedó allí sin saber qué hacer, o digamos, pero cuando Lyra levantó la vista, sus ojos se llenaron de pura emoción, dolor, aire, algo más. Raylan no pudo colocar del todo. Lyra, Raylan dijo suavemente, pisando en la habitación. Lyra se secó rápidamente los ojos, como avergonzada de que la vieran como esto. No necesito tu compasión. Ella chasqueó su voz temblorosa, pero aguda. Déjame en paz, Raylan. No retrocedió. No te compadezco, dijo en voz baja, que solo estoy aquí. No tienes que pasar por esto solo. La mirada de Lyra cambió y, por primera vez, desde que la conoció, vio una grieta en su exterior duro. Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo por un momento. Momento en que no habló, como si estuviera pesando algo en su mente. No soy débil, Lyra dijo de repente con voz firme y constante. He pasado por cosas peores, he sobrevivido a cosas peores. Raylan se sorprendió por él. Pensó que sus palabras se habían roto, perdidas en el pasado. Pero ahora podía ver algo diferente en sus ojos, una fuerza que él no había notado antes. No era el tipo de fuerza que vino del poder físico, pero algo más profundo, algo más difícil de romper. Sé que estás fuerte, Raylan, dijo suavemente, pero no tienes que hacer esto por ti mismo. No lo haces, tienes que ocultarlo. Pase lo que pase, pase lo que hayas pasado, no tienes que cargarlo solo, Lyra. Se puso de pie de repente. Sus puños se apretaron a los lados. No soy débil, gritó con voz aguda. No soy una cosa frágil que necesita protección. No necesito a nadie. El corazón se aceleró, pero se mantuvo tranquilo. Había visto este tipo de reacción antes de que fuera el mecanismo de defensa de alguien que había sido lastimado. Demasiadas veces alguien que tenía miedo de dejar que alguien se acercara. Nunca lo dijeras. Débil. Raylan respondió que nunca. Dije que necesitabas protección, pero no lo haces. Tengo que mantener todo adentro. A veces hablar de eso ayuda, y a veces dejar que los demás te hagan más fuerte. Los ojos de Lyra parpadearon incertidumbre, cruzando su rostro por primera vez. Raylan vio una pizca de duda en su expresión. Parecía dividida entre su orgullo y su dolor, entre la necesidad de ocultar su dolor y el deseo de ser entendido. He pasado por cosas que ni siquiera podías imaginar. Ella le susurró, voz apenas audible. He visto cosas perdidas hace mucho tiempo. Gente que me tiraron como nada. No confío en nadie. No puedo. Raylan se acercó, su voz suave pero firme. No tienes que confiar en todos, pero no tienes que llevar todo eso solo. Hay personas que quieren ayuda a Lyra. No tienes que estar sola por un largo momento. Lyra no le hablé. La expresión era ilegible. Sus ojos distantes mientras apartaba la mirada, pero luego lentamente respiró hondo y bajó los hombros. He estado sola durante tanto tiempo, que murmuró que no sabía cómo confiar en Raylan. Asinti comprender. Más de lo que sabía. No es fácil, pero vale la pena. Lyra miró a él, y por primera vez Raylan vio un destello de algo más en sus ojos. Un toque de esperanza, aunque pequeña y frágil. No estaba completamente rota. Había fuerza dentro de ella, una fuerza que había estado escondiendo incluso de sí misma. Raylan sonrió suavemente. No tienes que resolverlo todo ahora. Solo da un paso a la vez en tiempo. Y cuando estés listo, estaré aquí. Lyra no dijo nada más, que ella tampoco se apartó por primera vez desde que llegó. No parecía tan sola. Raylan sabía que todavía la tenían un largo camino por delante de ellos, pero ver el cambio en sus ojos, aunque fuera un poco, le dio esperanza de que la fuerza secreta de Lyra fuera esperando a ser desbloqueado. Él solo tenía que ayudarla a encontrarlo. El plan del consejo fracasa.
El Consejo Galáctico siempre había visto a Raylan como nada más que un peón a quien podían empujar, y lo usaron para su propio beneficio. Se rieron cuando escucharon que había heredado a la hija no deseada del rey, Ain Lyro. La veían como débil, una responsabilidad que había que dejar de lado, y Crane Quiralan, un simple soldado humano, nunca podría asumir la responsabilidad de protegerla. Pero lo que el Consejo no sabía era que Raylan no era el tipo de hombre que pensaban que era. No era solo un soldado, él era alguien que se preocupaba por alguien que tenía una fuerza propia, y en cuanto a Liu y Ella, no estaba tan indefensa como creían. Que el Consejo había hecho su movimiento con un aire de confianza, pensando que habían pensado que al enviar a Lyro a Raylan, ellos podrían socavar al rey y mantener a la princesa fuera de su camino. Pensaron que Rayl fallaría y que se vería obligado para devolverla o tal vez renunciar a ella por completo. Pero estaban equivocados. Como pasaron los días, Raylan y Lyra se acercaron, no de la manera en que lo había hecho el Consejo. Esperaba que no se enamoraran todavía. Al menos, pero desarrollaron un vínculo. Aylan comenzó a comprender el dolor de Lyra, sus miedos y sobre todo, su fuerza. Él vio más allá de sus muros y estaba decidido a ayudarla a encontrar su lugar en este nuevo mundo que el Consejo no logró. Date cuenta del peligro de subestimar a alguien. Como Raylan pensaron que, por ser humano, sería fácil de manipular. Pero Raylan había pasado su vida luchando por lo que era correcto. Él no lo era. A Elewyn, que pudiera ser controlado tan fácilmente, y Lyra, la princesa no deseada, había demostrado una y otra vez que ella no era solo una frágil cosa rota, tenía un fuego dentro que no se pudo apagar. Un día, el Consejo convocó a una reunión para discutir la situación. Sus voces resonaron en el gran salón, mientras discutió sobre el destino de Lyra y Raylan. El jefe del Consejo, un viejo extraterrestre llamado Thorin, se paró al frente. Sus agudos ojos se enfocaron en la pantalla holográfica.m, mostrando la ubicación actual de Raylan y Lyra. Este es un fracaso. Thorin declaró que su voz era fría y calculadora. El humano no ha hecho más que hacernos perder el tiempo. No ha entendido la importancia de esta tarea. La princesa es nada más que una responsabilidad. Debemos tomar medidas. Un murmullo de acuerdo, aprobado a través de los miembros del Consejo. Pero una voz se elevó por encima de las demás. Deberíamos enviar a alguien a recuperarla, dijo un alienígena, alto y blindado llamado THX. No podemos permitir que un humano la controle. La princesa es la clave de nuestro poder. Ella debe ser devuelta a nosotros. Thorin asintió con la cabeza. Expresión. Reacordó que es hora de poner fin a esto. Enviaremos un equipo para recuperar a la princesa y tratar con el humano mientras continuaba la reunión. Hicieron sus planes. El Consejo creía que enviando un equipo de soldados de élite podrían recuperar fácilmente a Lyra y obligarla a someterse, eliminar cualquier amenaza que Raylan representara, pero lo que no sabían era que estaban cometiendo el grave error que cometieron. Estimado, no solo Raylan, sino también Lyra en el pequeño planeta donde Raylan y Lyra se quedaban. La tensión en el aire era palpable. Raylan no tenía idea de que el Consejo estaba conspirando contra ellos. Él se había centrado en ayudar a Lyra a encontrar su fortaleza, enseñando cómo confiar de nuevo. Pero Lyra podía sentir que algo andaba mal. Ella había crecido. Silencioso y distante una vez más, sintiendo la tormenta que estaba a punto de romper. Por la noche, mientras se sentaban juntas, Lyra habló. Raylan dijo en voz baja, su voz incierto. Algo anda mal. Puedo sentirlo. Raylan miró su preocupación en sus ojos. ¿A qué te refieres con que no lo sé? Lyra susurró que es como si se acercara una tormenta, y no estoy seguro de que
podamos superar el corazón acelerado de Ron, en el que había estado demasiado concentrado su curación. Estaba demasiado distraída por sus propias luchas como para darse cuenta del peligro que se acercaba a ellos. Pero él confiaba en Lyra. Si ella sintió que algo andaba mal, entonces supo que tenían que prepararse a la mañana siguiente. O se sorprendieron cuando un barco aterrizó cerca. No era un transporte regular, sino un barco militar de Ron. Los instintos se activaron de inmediato. Los soldados del consejo habían llegado. Raylan Ylra recogió rápidamente sus cosas y fluyó hacia los densos bosques que rodeaban su pequeño refugio. Los soldados no los atraparía tan fácilmente. Raylan había sido entrenado para situaciones como esta, y con la ayuda de Lyra sobrevivirían. Ella podría no haber sido soldado, pero tenía el suyo propio en fuerza única, su pensamiento rápido e instintos agudos. Ella sabía cómo sobrevivir igual que Raylan hizo. Mientras corrían, los soldados desembarcaron y comenzaron a buscar en el área. No sabían lo cerca que estaban de Raylan y Lyra, que se habían refugiado en los gruesos árboles. Raylan mantuvo la respiración estable, sabiendo que no podían permitirse hacer un sonido. «No volveré, Lyra», le susurró, sus ojos feroz. «No dejaré que me lleven». Raylan asintió con la cabeza, apretando su agarre alrededor de su blaster. «Tampoco dejaré que te lleven». Los soldados registraron la zona, pero Josh no pudo encontrar ningún rastro de la pareja. Que el entrenamiento de Ron había dado sus frutos. Él sabía cómo para permanecer oculto, cómo mezclarse con el entorno y cómo mantenerse un paso por delante. Era solo cuestión de tiempo. Antes de que los soldados se dieran por vencidos y se fueran, se dieron cuenta de que su plan había fracasado. Raylan y Lyra los habían engañado una vez. De nuevo, cuando los soldados partieron, Lyra miró a Raylan con una pequeña sonrisa cansada. Ganamos esta ronda. No le devolvimos la sonrisa a Raylan. Seguro que sí. ¿Y con qué desaparecieron en el desierto, listos para lo que viniera después? El plan del consejo había fracasado y no tenían idea de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La lucha por el futuro. Raylan y Lyra habían aprendido por las malas que nada era sencillo. El plan del consejo de recuperar a Lyra había fracasado, pero sus problemas estaban lejos de terminar a medida que pasaban los días. Los Das dieron cuenta del alcance total del peligro que corrían en el concilio. No se rendirían fácilmente. Acababan de comenzar. El desierto que los rodeaba era pacífico, pero también peligroso. Raylan se había tomado el tiempo de enseñar a Lyra a sobrevivir habilidades, pero ambos sabían que vivir aquí no era una solución permanente. La presencia militar del consejo estaba creciendo, y tarde o temprano lo rastrearían. Un plan, una forma para defenderse. Una noche, mientras se sentaban junto a su pequeño fuego, Raylan miró a Lyra. Sus ojos brillaban a la luz de las llamas. Él pudo ver cuánto había cambiado en el tiempo que habían pasado juntas. Ya no era la princesa asustada que había sido despedida. Ahora estaba decidida y fuerte. Lista para tomar el control de su propio destino. Lyra, Raylan dijo con voz seria, que no podemos seguir corriendo para siempre si queremos una oportunidad de futuro. Tenemos que llevar la lucha al consejo. Lyra asintió. La cabeza había estado pensando lo mismo, que había pasado toda su vida a la sombra de otros, su destino controlado por el consejo y su padre. Ahora ella tenía la oportunidad de tomar sus propias decisiones. ¿Qué hacer sugieres que lo hagamos? Ella le pidió calma a su voz, pero con un fuego debajo. Raylan dudó por un momento. Que había estado en muchas batallas, pero esta era diferente. Ya no solo luchaban por sobrevivir, luchaban por algo más grande, por lo que luchaban, en un futuro en el que Lyra y gente como ella puedan ser libres. Necesitamos encontrar
Aliados, Raylan dijo que finalmente, no podemos enfrentarnos solos a todo el consejo, que necesitamos alcanzar para aquellos que podrían estar dispuestos a oponerse a ellos. Hay grupos de personas que han sufrido bajo la regla del consejo, solo tenemos que encontrarlos. Los ojos de Lyra se iluminaron. ¿Crees que hay otros que quieren defenderse no están seguros de ello? Raylan dijo asintiendo con la cabeza. Pero no. Lo hará será fácil. Tendremos que tener cuidado. El consejo tiene ojos por todas partes. Ambos cayeron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos durante un rato. Se había sentido como si estuvieran huyendo, sin ningún propósito real. Pero ahora, el peso de su situación era claro. O solo huían del consejo, sino que luchaban por un nuevo futuro en el que pudieran estar libres. Control a la mañana siguiente, Raylan y Lyra comenzaron su viaje. No tenían idea de por dónde empezar, pero Raylan había aprendido lo suficiente sobre la política de la galaxia durante su tiempo como soldado para saber que había grupos por ahí que odiaban al consejo. Solo era cuestión de encontrarlos. Mientras viajaban de un planeta a otro se enfrentaron a numerosos desafíos, y su nave era viejo y no construido para viajes largos. Pero era todo lo que tenían. Tenían que ser con cuidado de no llamar la atención. Los espías del consejo estaban por todas partes. Sabían que si no eran cautelosos, serían atrapados después de unas semanas. Finalmente, encontraron una pista. Un grupo de rebeldes en un planeta llamado Ardan había estado luchando contra el consejo durante años. Pequeños dispersos y operando principalmente en las sombras. Pero se sabía que tenían conexiones con personas poderosas y tenían la reputación de derribar las instalaciones del consejo. Que Raylan y Lyra hicieron contacto con un hombre llamado Trick, el líder de los rebeldes. Era un hombre rudo con una cicatriz corriendo por el costado de su rostro, y sus ojos estaban llenos de desconfianza. ¿Ustedes dos quieren unirse a la lucha contra el consejo? Que Trick pidió, mirándolos a los dos cuidadosamente. Lo que te hace pensar te ayudará. Lyra dio un paso adelante, en su postura recta y firme. Soy la hija del rey. El consejo me quiere de vuelta, y yo quiero pelear. Quiero ayudarte a destruirlos. Trick la miró por mucho tiempo antes de que su mirada se dirigiera a Raylan. ¿Y a ti? Me preguntó que soy un soldado. Raylan dijo simplemente que luché batallas por otros toda mi vida. Ahora estoy luchando por algo que importa. Trick asintió lentamente. Está bien, te ayudaré, pero esto no será fácil. El consejo tiene más poder del que te imaginas. Raylan y Lyra pasé los siguientes días con Trick, aprendiendo sobre las operaciones de los rebeldes. No eran un grupo grande, pero sí lo eran hábiles y decididos. Ya habían logrado pequeñas victorias contra el consejo, pero no eran lo suficientemente fuertes para derribarlos. Necesitaban más recursos, más combatientes y más apoyo. En el plan era simple pero peligroso. Los rebeldes se habían reunido en Elegance, en una base del consejo, ubicada en una luna cercana. La base era una instalación de almacenamiento de armas avanzadas que los rebeldes podían usar para nivelar el campo de juego. Raylan y Lyra liderarían un pequeño equipo de rebeldes para infiltrarse en la base, robar las armas y salir sin ser. La misión era arriesgada, pero era su mejor oportunidad. Raylan sabía que si tuvieron éxito, sería un gran golpe para el consejo, pero si fracasaban, él no quería pensar en el fracaso esa noche. Mientras se preparaban para la misión, Lyra se acercó a él. Raylan dijo, en voz baja, su voz llena de determinación, si esto funciona, podríamos cambiarlo todo para los dos. Raylan la miró a ella. A el razón hinchado de orgullo, él había visto el cambio en ella de una princesa asustada para una guerrera lista para tomar el control de su destino. Esta lucha ya no se trataba solo de supervivencia,
sino de esperanza en un futuro, en el que pudieran liberarse no solo del consejo, sino de todo lo que los había retenido. Juntos lucharían, y juntos cambiarían el futuro. Un nuevo Raylan y Lyra se pararon al borde del campo de batalla. El humo de conflicto reciente sigue aumentando en la distancia. Los sonidos de la batalla se habían desvanecido, pero la tensión se mantuvo. Había sido una lucha larga y dura, pero habían ganado ellos rebeldes. Ahora, con las armas por las que habían luchado, habían derribado la base del consejo. Fue una victoria, pero solo fue al principio. Lyra miró a Raylan, su corazón latiendo más rápido. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido así fuerte, viva y en control de su propio destino. El consejo, el reino, todas las personas que la habían tratado como un objeto. Nada de eso importaba más. Ella la había elegido, el camino que había elegido Raylan, y la lucha por un futuro en el que personas como ella fueran libres de vivir sus vidas sin miedo o control. Raylan, ella dijo, baja su voz llena de emoción. Lo hicimos, Raylan. Se volvió para ella, una pequeña sonrisa orgullosa en su rostro. La había visto crecer del miedo, princesa incierta, en una mujer segura de sí misma y una luchadora poderosa. No lo fue solo. La misión que habían ganado era todo lo que habían superado juntos. Lo hicimos, él estuvo de acuerdo con su voz, estaba lleno de orgullo y alivio. Pero este es solo el primer paso. Hay más por hacer. La lucha no había sido fácil. La misión de robar las armas había sido peligrosa y las consecuencias del fracaso habían sido claras. Pero Raylan y Lyra, junto con los rebeldes, habían logrado tener éxito. Habían derribado a un importante bastión del consejo. Y ahora, con las armas robadas en sus manos, tenían una oportunidad de luchar contra la rebelión aún más fuerte. Ahora, el consejo había perdido una de sus bases clave, y todo su dominio sobre la galaxia se había debilitado. Pero Raylan y Lyra sabían que la guerra no había terminado. El consejo no se rendiría. Tomarían represalias, contraatacarían e intentarían aplastar cualquier signo de rebelión. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Lyra ya no era la indefensa princesa encerrada en una torre. Se había convertido en el símbolo del cambio de esperanza para las personas que habían sufrido bajo el gobierno del consejo. Y Raylan, el soldado que una vez había luchado solo por sobrevivir, ahora estaba luchando por algo más. Luchaba por la libertad. Raylan y Lyra sabían que para ganar la guerra, que necesitarían más aliados. La batalla por el futuro de la galaxia acababa de comenzar, y lo que estaba en juego era más alto que nunca. Necesitarían reunir apoyo de otros planetas, otros grupos, y reúna a las fuerzas que estaban listas para enfrentarse al consejo mientras regresaban al rebelde.la base. Lyra miró a su alrededor a los otros líderes combatientes que se habían arriesgado. Todo para oponerse al consejo. Todos le habían dado su confianza y contaban con ella. Para liderar no podía permitirse defraudarlos. Turk, el líder de los rebeldes, se les acercaron mientras caminaban por el campamento. Hoy hemos hecho historia, dijo con voz pesada respeto. Pero aún hay más por hacer. El consejo vendrá tras nosotros con todo lo que tienen. Necesitamos estar listos. Lyra asintió. Lo sé, pero tenemos algo que ellos no tienen. Es esperanza. Y eso es más fuerte que cualquier arma. Han sonreído Trick, claramente impresionados. Has cambiado a Lyra. No estoy seguro de que el consejo esperara que fueras así, tan fuerte. Ella no respondió, pero por dentro sintió que crecía una nueva confianza. Fue cierto que la niña que una vez había sido la hija no deseada de un rey, ahora era alguien a quien la gente admiraba a futuro, por el que había luchado. Uno que ella misma había construido, y ya no se trataba solo de luchar contra el consejo. Trataba de crear un mundo donde la gente pudiera ser libre.
Raylan se paró a su lado, hay promesa silenciosa en sus ojos de que habían llegado tan lejos juntos y continuarían luchando codo a codo sin importar lo que pasara. En el futuro sostenido, lo enfrentarían juntos. Los días siguientes estuvieron llenos de planes. Raylan y Lerro trabajaron con los rebeldes para organizar estrategias y prepararse para la próxima fase de la lucha. Sabían que el Consejo contraatacan, pero también sabían que ya habían cambiado el equilibrio del juego. El poder había cambiado, y ya no era el Consejo el que tenía la ventaja. Lyra se encontró asumiendo más responsabilidades de las que jamás había imaginado. Ella ya no era una princesa esperando ser salvada. Ella era una líder tomar decisiones que afectarían la vida de miles de personas. Raylan la ayudó a guiarla a través de las decisiones difíciles, pero fue clara de que ya no era la misma persona que había sido cuando se conocieron. Se había convertido en una fuerza propia por la noche. Mientras se sentaban juntos en la tranquilidad de su campamento, Raylan miró a Lyra y sonrió. Has recorrido un largo camino. Sabéis que Lyra le devolvió la sonrisa. Así que no podría haber hecho esto sin ti. Antú se sentaron en silencio un rato mirando las estrellas en el cielo. Se sentía como el comienzo de algo nuevo. Un nuevo capítulo en sus vidas. Habían pasado por tanto miedo al peligro y incertidumbre, pero ahora tenían la oportunidad de dar forma al futuro. La galaxia estaba cambiando, y Raylan y Lyra estarían allí para liderar el camino juntas. Habían encontrado algo más fuerte que cualquier enemigo que podrían enfrentar: la esperanza. Y con esa esperanza lucharían por un futuro donde la libertad no era un sueño, sino una realidad. Un nuevo comienzo había comenzado